¿Conoces tu por qué? El liderazgo tiene un costo muy alto, porque no solamente requiere pericia o sabiduría, no solamente requiere que una persona tenga conocimiento o habilidad. El liderazgo requiere invertir la vida para alcanzar una pasión. O sea, sacrificarse para alcanzar una pasión. Noten que no dije meta. No estoy hablando de metas. Estoy hablando de pasión. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque nadie da la vida por una meta. Nadie se sacrifica por una meta. La gente se sacrifica por aquello que les apasiona. Por lo tanto, para usted poder comprender el propósito de su vida, es importante prestar atención a esas cosas que nos apasionan, a esas cosas por las cuales nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a dar la vida. Simon Sinek, que es un caballero que habla de motivación, de liderazgo, él tiene la siguiente tesis. Él dice que toda empresa humana requiere que usted conteste 3 preguntas importantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? A esto él le llama el círculo de oro. Y dice que toda compañía, toda persona, todo proyecto, toda organización necesita contestar el qué, el cómo y el por qué de su existencia. El qué es relativamente fácil de definir. ¿Qué usted va a hacer? Bueno, si usted quiere tener un restaurante, pues usted va a cocinar, va a vender comida. Si usted va a ofrecer cursos, pues va a tener algún tipo de escuela y va a estar teniendo un currículo de estudio. El qué es algo relativamente fácil de determinar. El cómo se aprende. Quizá usted quiere tener un restaurante. En este momento usted no es una persona experta en cocina. Usted puede tomar un curso. Usted puede ir a una escuela de cocina. Usted puede aprender a ser chef. Del mismo modo, uno aprende a enseñar, uno aprende los contenidos que va a enseñar y uno aprende técnicas para enseñar. Por lo tanto, les repito que el qué es relativamente fácil de definir y el cómo se puede aprender. Ahora bien, ¿qué es lo que establece la diferencia entre aquellas personas que triunfan y las que fracasan? Entre los proyectos que triunfan y los que fracasan. Precisamente el por qué. El por qué. Cuando usted encuentra su pasión, encuentra su por qué. Cuando usted encuentra su por qué, encuentra su pasión. ¿Y quiénes son las personas que triunfan? Aquellas personas que están apasionadas. ¿Por qué? Porque ese compromiso le lleva al sacrificio con tal de alcanzar esa pasión, de satisfacer esa pasión. Y esto lo podemos ver en la industria. Vamos a tomar el caso de las compañías de computación. Cuando yo vivía en Texas, hubo un tiempo a finales de los años 90 que yo enseñé en un seminario y había una persona en la junta de directores del seminario que trabajaba en la compañía Dell, que se escribe D-E-L-L. Y hacen algunas de las mejores máquinas, de las mejores computadoras que usted puede imaginar. Son más rápidas, eran más baratas, eran sencillamente excelentes. Sin embargo, cuando usted piensa en computación hoy, unos 20 y tantos años más tarde, Dell no es el primer nombre que viene a la mente. ¿Saben por qué? Porque cuando la compañía
empezó a vender sus productos, le decía a la gente, esta máquina es más barata, esta máquina es más rápida, esta máquina le dura más. Pero no le explicaba a la gente para qué tenían que usar las máquinas. Ahora bien, cuando vino la compañía Apple y comenzó a mercadear sus productos de manera agresiva, nunca usted ve en los anuncios que digan esta máquina es más barata o esta máquina es más rápida. Le explican por qué usted la necesita. Y por lo regular, lo que le presentan es una persona haciendo algo que le apasiona. Haciendo vídeos, cantando, haciendo deportes mientras escucha música, caminando mientras va escuchando música, haciendo un film completo, una película completa, escribiendo, publicando. O sea, Apple le explica a usted por qué usted necesita la máquina, no lo que la máquina hace. Porque en el fondo todos nosotros sabemos lo que hace una computadora. Y usted me preguntará qué tiene esto que ver con la fe. Pues esto tiene mucho que ver con la fe. Mucho que ver con la fe. ¿Por qué? Porque cuando usted entra al ministerio cristiano, a la fe cristiana, es importante que usted tenga en mente por qué usted está en el ministerio, por qué usted está en la fe. Y cuando usted encuentra su por qué, encuentra su pasión. Ese es el caso, por ejemplo, de Saulo de Tarso. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, nosotros encontramos este personaje, Saulo de Tarso, que era un hombre bicultural, bilingüe, nacido en Turquía, que se educa en Jerusalén, llega a ser rabino. Como la mayor parte de las personas bilingües, Saulo tenía un nombre que correspondía a su grupo étnico y otro nombre que correspondía al de la cultura general. En este caso tenía un nombre judío, un nombre hebreo, Saúl, que era la persona más importante en la historia de la tribu de Benjamín, es el que le da el nombre a este chico, que era precisamente de la tribu de Benjamín. Pero tenía un nombre grecolatino, Pablo. Y hay muchas razones por las cuales quizá pudo haber tenido ese nombre, pero no vamos a entrar en eso. El punto es que este hombre comienza persiguiendo a la iglesia de Jesucristo de manera violenta, pero cambia. Algo ocurre en su vida y él entonces no solamente cambia, no solamente accede al liderazgo del grupo que antes estaba persiguiendo, está dispuesto a llegar al sacrificio. Está dispuesto a llegar al sacrificio por causa del nombre de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo se convierte en la narrativa fundamental de su vida. Porque su porqué, por lo regular, está relacionado con un evento, con una narrativa fundamental de la vida. Y a partir de ese momento, de esa narrativa, es que usted encuentra una nueva razón para vivir. Es que usted encuentra su pasión. El apóstol Pablo, como se le llegó a conocer, fue un hombre tan y tan apasionado que llegó a escribir lo siguiente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué entonces es lo que motiva a este hombre a enfrentar aún torturas? Porque cuando vamos a 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 21 al 33, encontramos que él enfrentó montones de problemas. Tortura, cárcel, amenazas, intentos de asesinato, aún el naufragio. Enfrentó peligros por doquier. ¿Qué lo motivó a seguir?
su porqué. Él entendía que el Señor le había llamado a evangelizar a las personas que no eran judías y que la tarea no había sido terminada. La tarea estaba inconclusa. Y mientras su tarea estuviera inconclusa, él no podía parar. Eso nos lo dice en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, como si fuera un atleta. Me extiendo. Y sigue entonces con esa metáfora atlética. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, una mejor traducción sería maduros, sintamos esto también. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. ¿Ven que él tiene un porqué? Su narrativa fundamental es que él fue alcanzado por Cristo Jesús. Cristo Jesús lo alcanzó con el mensaje de vida. Y por lo tanto, ahora él tiene la responsabilidad de alcanzar a otros en el nombre de Jesús con ese mismo mensaje de vida. Saulo de Tarso encontró su porqué. Encontró su pasión. Y estaba dispuesto a dar la vida por esa pasión. ¿Cuál es su porqué? ¿Cuál es su pasión? Como personas de fe, nosotros entendemos que nuestro porqué es el amor de Dios. El amor que Dios ha manifestado en la obra de Jesús, quien es nuestro líder modelo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros compartimos ese amor? De varias maneras. Dependiendo del llamado que Dios le haya hecho a usted de manera específica. Por lo tanto, mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, hoy yo quiero preguntarle, ¿cuál es su porqué? ¿Cuál es su porqué? ¿Cuál es su historia fundamental? ¿Qué le impulsa a usted al futuro? ¿Qué le impulsa a usted a llegar aún al sacrificio con tal de compartir el mensaje de Jesucristo? Porque el porqué determina la pasión.